¿Cuál ha sido tu encuentro aterrador con un extraño? A veces las historias más perturbadoras no salen de una película de terror, sino de la vida real. La primera historia que vamos a contar hoy es la de Cassie, una joven que creyó haber conocido a un chico simpático en su trabajo, pero que poco a poco descubrió que detrás de su sonrisa había algo muy oscuro. Un hombre con una personalidad inestable, con una madre posesiva y una relación tan enfermiza que haría temblar al mismísimo Norman Bates. Antes de empezar con las historias de hoy, os pongo en contexto a los que no me seguíais en el canal secundario. En resumen, vamos a volver a hacer aquí las historias de Reddit todos los miércoles y casos todos los domingos. Es muy probable que también de vez en cuando suba vídeo extra, algún viernes o lunes o martes, no lo sé, pero voy a subir casos o vídeos así de Reddit extras de vez en cuando. También quiero comentar que el vídeo anterior a este era el de fallos en la Matrix, que fue un vídeo resubido, y no voy a resubir contenido del otro canal. No voy a resubirlo, siento que vamos mejor a hacer todo de contenido nuevo. Y bueno, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, que estamos muy cerca de los 300.000, y deja un me gusta en este vídeo ahora, si quieres, o al final, si te ha gustado. Recordar que estos vídeos son de maquillaje y misterio, donde me maquillo mientras os cuento estas historias. Y así más, empecemos con la primera, que se titula Norman Bates. Cassie, la protagonista de esta historia, llevaba alrededor de 1 año y medio soltera y sinceramente no tenía ningún interés en volver a tener pareja. Su historial con los hombres era terrible. Había tenido relaciones marcadas por el abuso verbal, psicológico o físico, o en el mejor de los casos con chicos que simplemente resultaban ser unos imbéciles. En septiembre de 2014, después de un largo periodo de desempleo causado por la ansiedad, la depresión y muchas horas en terapia, Cassie finalmente se sentía lista para volver al mundo laboral. Cuenta que quien haya pasado por una etapa así sabe lo difícil que puede ser reincorporarse, no solo por el peso mental, sino también por las miradas y las preguntas incómodas. Siempre lo mismo, ¿por qué has estado tanto tiempo sin trabajar? Y uno tiene que inventar una excusa convincente, una mentira que suene aceptable. Tras varias entrevistas fallidas, a finales de agosto, por fin recibió una oferta de trabajo, un puesto de atención al cliente. Nada del otro mundo, pero suficiente como para empezar de nuevo. El trabajo comenzaba el 9 de septiembre y Cassie estaba bastante emocionada por volver a trabajar. Tendría una nueva rutina, nuevos compañeros, dinero propio, una oportunidad para volver a sentirse viva. Sin embargo, no imaginaba que ese comienzo traería consigo algo mucho más oscuro. De hecho, se encontraría con las personas más extrañas que se habría encontrado hasta el momento. Por culpa de la ansiedad que arrastraba desde hacía años, Cassie solía mantenerse callada cada vez que empezaba un nuevo trabajo. Le costaba iniciar conversaciones por su cuenta, sobre todo cuando se trataba de grupos grandes. Esa ansiedad venía de un trauma que había vivido tiempo atrás y todavía le afectaba. Durante los primeros meses su comportamiento era casi automático. Hablaba poco, observaba mucho y evitaba llamar la atención. Pero con el tiempo, poco a poco, empezó a salir de su caparazón. No era tímida por naturaleza, simplemente desconfiaba de todo y de todos al principio. El trabajo no era precisamente el trabajo de sus sueños, pero representaba la estabilidad que necesitaba. En la empresa en la que trabajaba, a veces solían ofrecer puestos de trabajo dentro de otras oficinas y a Cassie justamente la enviaron a una oficina nueva, donde tendría un nuevo grupo de trabajo, por lo tanto nuevos compañeros. Ella y su nuevo grupo de trabajo fueron citados en la cafetería para esperar a que los líderes de equipo los recogieran y los llevaran a sus respectivas nuevas áreas. El ambiente era el típico de los primeros días: nervios, miradas curiosas y ese silencio incómodo antes de empezar algo nuevo. Fue allí donde vio por primera vez a Norman. Norman era un chico más o menos de su estatura, alrededor de 1,77 m, delgado, con barba abundante y un piercing en el labio. Confiado pero algo arrogante,
Sin embargo, no lo suficiente como para resultar desagradable. Se notaba que ya conocía el lugar, llevaba trabajando ahí unos 6 meses y parecía un chico normal. Desde el primer día, Cassie y Norman conectaron. Ella llevaba un collar igual al de Dean Winchester de Supernatural y fue justo ese detalle lo que rompió el hielo entre ellos. Norman resultó ser un fanático de la serie y esto bastó para que empezaran a hablar. Más tarde, Cassie admitiría que él casi logró arruinarle la serie para siempre, pero en ese momento la conversación fluyó con facilidad. Seguramente le empezó a hacer spoilers. A medida que hablaban, Cassie fue descubriendo más cosas sobre él. Norman tenía 28 años, era fan de Deadpool, las Tortugas Ninja, la WWE y todo tipo de cultura pop. A Cassie le parecían gustos un poco simples, pero no lo juzgó. Cada quien con lo suyo. Hasta que un día escuchó algo que la dejó desconcertada. Norman aseguraba que las tortugas ninja le habían salvado la vida. Y aunque casi al principio se lo tomó como una broma, pronto se daría cuenta de que en la mente de Norman nada de eso era una exageración. Que bueno, Norma esto en un punto lo juzga, ¿no? De alguna manera, pero bueno, hay gente que un cantante le salva la vida, la música, ¿sabéis? Pues otra gente las tortugas ninja, oye, ¿qué tiene de malo? ¿No? Sí. Bueno, Cassie y Norman se llevaban increíblemente bien y todo el mundo en la oficina lo veía venir. La forma en que se reían juntos, las bromas, las miradas cómplices. Él siempre encontraba una excusa para acercarse a Cassie. Cada vez que iba por un café le traía uno para ella. Los viernes, que era el día de paga, Norman le compraba un paquete de tabaco a Cassie porque sabía que ella no tenía tiempo de pasar por la tienda. Pequeños gestos que en apariencia parecían muy dulces. Unas semanas después salieron a tomar algo después del trabajo y fue cuando Norman la invitó oficialmente a salir con él. Cassie aceptó sin imaginarse ni un momento lo que eso desencadenaría. Gran error, pensó mucho más tarde. Todos en la oficina se alegraron, era como si hubieran estado esperando ese momento. Ambos caían bien y todos lo habían visto venir, incluso antes que ellos mismos. Pero en cuanto las cosas se hicieron oficiales, Norman empezó a comportarse de una manera que hizo que Cassie pensara que había cometido un gran error. Comenzó a llamarla su ángel caído. Al principio lo dijo con una sonrisa, como si fuera un cumplido, pero había algo en su tono, algo como demasiado intenso, como posesivo. Casi sintió incomodidad y esa frase se le quedó grabada, y desde ese momento empezó a mirar a Norman con otros ojos. Intentó convencerse de que estaba exagerando, y todos pensaríamos, sí, es un poco exagerado, ¿no? Simplemente es un mote, ¿no? Que le puso mi ángel caído. Pero era el tono con el que lo decía, era la sensación que le transmitía a ella. Todos podemos entender eso de que no hace nada del otro mundo, pero sientes esa cosa. Que dices, esto no está bien. Bueno, la noche después de que hicieran oficial que estaban saliendo, salieron con algunos amigos de él a tomar algo en la ciudad. Todo fue bien, risas, copas, ambiente relajado, y al final de la noche Cassie terminó durmiendo en casa de Norman por primera vez. Aunque no pasó nada entre ellos. Simplemente se quedó allí porque su casa estaba más cerca del centro y los taxis eran demasiado caros. Sin embargo, esa misma noche, mientras Cassie todavía estaba borracha, Norman decidió abrirse. Le confesó que tenía una hija, pero que no podía verla por culpa de su ex. Según él, era una perra psicópata. Cassie, con el corazón blando y un par de copas encima, sintió mucha pena. Le dijo, qué terrible, esa bebé necesita a su padre. Más tarde se reprocharía haberle dicho esa frase una y otra vez. Porque en ese momento, sin saberlo, acababa de darle compasión a la persona equivocada. Finalmente, Cassie se fue a dormir, estaba algo mareada, con sueño y solo quería descansar. Pero alrededor de las 4 de la mañana, la puerta del cuarto de Norman se abrió. Su madre, una mujer a la que él mismo llamaba Norma, entró en la habitación como si fuera lo más normal del mundo. Saludó con una sonrisa forzada y empezó a hacerle preguntas a Cassie. A las 4 de la madrugada, como si quisiera conocerla de inmediato. La situación fue extraña, incómoda, pero Cassie estaba demasiado borracha como para darle mucha importancia. A la mañana siguiente, Norma se fue temprano al trabajo y Cassie se quedó en la casa. Tenía una resaca terrible y no tenía ganas de regresar todavía a su casa.
Pasó el día allí descansando y charlando con Norman, pero poco a poco empezó a notar cosas que antes no había percibido. Norman fumaba marihuana sin parar. Cada vez que Cassie se encendía un cigarrillo, él se encendía un porro. Era constante, casi cronometrado, uno tras otro cada media hora. Al principio ella no le dio importancia, pensó que era solo una fase, una forma de relajarse, pero con el tiempo eso empezó a revelarle una parte de él que no había visto antes. Mientras pasaba más días en su casa, Cassie comenzó a notar el entorno. La zona donde estaba la casa de Norman no era buena, de hecho era un barrio bastante peligroso. Había apuñalamientos, secuestros de niños, coches abandonados, carritos de supermercado tirados por las calles, casas deterioradas, muchas de ellas asignadas por el gobierno. Norman y su madre vivían en una de esas casas, con una caravana oxidada estacionada en el pequeño jardín delantero. El lugar tenía un aire gris, descuidado, con un silencio que se sentía pesado. Era el tipo de barrio donde nadie miraba por las ventanas y donde las cortinas siempre estaban cerradas. Suena bastante, no sé, como un lugar al que no te gustaría vivir. Casi no lo sabía aún, pero aquel lugar y sus habitantes serían el escenario donde empezaría a descubrir quién era realmente Norman Bates, su novio. El interior de la casa de Norman incluso era peor de lo que Cassie había imaginado. Desde el primer momento, algo en el aire le resultó pesado, rancio, como si esa casa no se limpiara nunca. El suelo de la cocina estaba lleno de excrementos y arena de gato esparcida, que permanecía allí durante días sin que nadie lo barriera. Debajo del fregadero había bongs caseros para los porros de Norman, entre botellas vacías y trapos sucios. La comida siempre era de la marca más barata, del supermercado, pero cada día de paga, Norma, la madre de Norman, aparecía con un nuevo televisor, con una nueva tablet, con un nuevo teléfono. Los aparatos electrónicos eran su prioridad, aunque la casa pareciera que tenía que venirse abajo. En el baño había un tubo de pasta de dientes que permanecía siempre igual, no en la misma posición, que no lo usaban, que no usaban la pasta de dientes, que no se lavaban los dientes. Las ventanas estaban selladas con cinta adhesiva bloqueando casi toda la luz del exterior. No había una ducha propiamente dicha, solo una bañera vieja y una jarra medidora de plástico que usaban para echarse el agua encima. Siento que nada de esto tendría que ser criticable porque muchas personas no se pueden permitir vivir en unas mejores condiciones, pero teniendo en cuenta lo que dice de que Norma cobraba y en lugar de pagar para arreglos de la casa o para vivir en mejores condiciones, lo que hacía era comprarse televisores nuevos y también, Norman también trabajaba, también podría haber hecho algunos arreglos en la casa. Pero bueno, casi pronto se dio cuenta de que Norma apenas se bañaba como una vez a la semana y Norman, su novio, 2. El cabello de Norman siempre estaba grasiento y con el tiempo empezó a oler mal. Cuenta casi que el olor del pelo de Norman era tanto y tan insoportable que finalmente alguien del trabajo presentó una queja anónima ante el jefe porque ya no podía soportar más el olor. Cassie intentaba convencerse de que todo esto eran rarezas, cosas pasajeras, pero en el fondo sabía que algo en esa casa y en esa familia no era normal. La habitación de Norman parecía sacada del cuarto de un adolescente atormentado que se había negado a crecer. Las paredes cubiertas de letras de canciones escritas a mano, algunas en bolígrafo, otras en rotulador permanente, mezcladas con dibujos infantiles de las Tortugas Ninja, Deadpool, Spider-Man y Lobezno, a quien según él consideraba un icono de estilo. Casi recordaba pensar lo absurdo que sonaba eso, sobre todo porque Norman tenía casi 30 años. Un enorme televisor dominaba el centro de la habitación, rodeado de figuras de acción de Deadpool y latas de cerveza vacías, que según Cassie habían estado ahí desde septiembre y seguían exactamente en el mismo lugar en diciembre. O sea, qué horror eso. ¡Qué horror! El cubo de basura rebosaba de porquería, cabello humano, cenizas, restos de tabaco esparcidos por el suelo. Los muebles eran mínimos. Había una cama vieja, un armario sin puertas y una estantería con juguetes, una cómoda y un par de muebles de jardín usados como sillas.
todo cubierto de polvo, con manchas pegadas, todo sucio. En una esquina Cassie había notado una bandeja, llena de encendedores, papeles, filtros de cartón y cantidades absurdas de marihuana, todo apilado sobre un cesto de ropa sucia que al parecer nunca se vaciaba. El aire estaba tan cargado que parecía que el olor se pegaba a la piel, a la ropa, al cabello. Con el tiempo Cassie notó algo inquietante. Incluso las llaves de la casa olían mal. Aquí todos querremos juzgar a Cassie, ¿no? De en plan, ay tía, pues ¿por qué seguías ahí? Pero al principio ya nos ha dado un poquito de contexto de que su salud mental no era la mejor, que siempre había caído en relaciones, tenía un historial largo de relaciones abusivas, entonces no me parece que debamos juzgar por qué seguía ahí, sino seguir escuchando esta aterradora historia. Entonces, cuenta que era como si todo en ese lugar estuviera impregnado por la misma mezcla de suciedad, humedad y abandono. Con el tiempo, Cassie entendió cuál era el papel que Norman y su madre Norma esperaban que Cassie desempeñara en aquella casa. Cassie no vivía con ellos, aunque Norma, la madre, llegó a sugerírselo más de una vez. «Podrías mudarte con nosotros, sería más fácil para todos», le decía. La respuesta de Cassie era no. Desde el principio supo que no quería formar parte de esa dinámica a tiempo completo. Norman no tenía padre, había crecido como el supuesto hombre de la casa, y su madre Norma, que llevaba años distanciada de su propia familia, parecía vivir encerrada en una burbuja donde solo existían ellos dos, Norman y Norma. Y cuenta Cassie que el vínculo entre madre e hijo era extraño, asfixiante. Cassie pensaba que Norma se aferraba a su hijo porque no tenía a nadie más, salvo un supuesto novio virtual que decía vivir en Texas y que jamás había conocido en persona. Aún sin vivir allí, Norman esperaba que Cassie cocinara, limpiara, como si fuera su obligación. Ella lo hacía, pero no por él. Lo hacía porque no soportaba la mugre, el caos, el olor. Era eso o volverse loca. O irse, Cassie, o irse. Hay que irse. Pero si no se iba es porque no podía. Algo pasaba en su mente o en su vida que no podía. Pero bueno, Cassie también tenía que hacer las compras. A ella no le importaba hacerlo, pero pronto se dio cuenta de algo. Nunca le devolvían el dinero. Una vez, Norma le pidió que fuera a buscar unas cosas para la casa. Cassie pagó, entregó todo y nadie volvió a mencionar el tema. Le pareció incómodo reclamarlo, así que lo dejó pasar. Pero el colmo llegó una noche. Cassie había preparado un pastel de chocolate enorme, con glaseado y todo, para llevarlo al día siguiente a casa de su madre y su hermano. Lo dejó en la cocina, orgullosa del resultado. La cosa es que cuando se despertó por la mañana y fue a buscarlo para llevárselo, el pastel ya no estaba. Norman se lo había comido entero, de una sola vez. Ni una disculpa, ni una explicación, solo un plato vacío con restos de glaseado. Y en ese momento Cassie entendió algo más profundo. En aquella casa no existía el respeto, solo conveniencia, manipulación y un tipo de dependencia que empezaba a volverse inquietante. Una tarde Cassie salió a comer con su hermano y su sobrina. Fueron a su lugar favorito, una pequeña taquería que siempre la dejaba satisfecha. Como solía pasarle ahí, pidió demasiado, un burrito enorme, rebosante de relleno y una montaña de nachos, y no pudo terminárselo, así que pidió que se lo pusieran para llevar. De camino se detuvo a comprar la comida de Norma, la madre de Norman, aunque perfectamente podía haber ido ella misma. No había nada que a Norma le impidiera hacer cosas excepto pura pereza. Cassie llegó a casa, dejó los recipientes en la cocina y antes de ni siquiera poder decir una palabra, Norma ya había anotado la bolsa. Dijo, ¿qué es esto? Sacó un tenedor sin esperar respuesta, sacó un tenedor del cajón y empezó a comer directamente del tupper que le habían dado a Cassie. Cassie se quedó en silencio. Aquella mujer tenía la costumbre de acechar cada vez que alguien comía algo, como si no soportara ver a alguien tener algo sin compartírselo. Si Cassie abría una botella o desenvolvía algo, Norma señalaba y decía con una voz chillona, «Oh sí, por favor, quiero un poco». Era como lidiar con una niña, aunque no una niña cualquiera. Norma tenía el vocabulario, el comportamiento y el sentido del humor de alguien con un desarrollo detenido.
No lo pensaba solo Cassie, sino todos los que llegaban a conocerla lo notaban. Un día Norma le pidió a Cassie que se quedara con ella en su habitación un ratito. Ese ratito se convirtió en 1 hora y media, durante la cual le enseñó con orgullo todas las fotos que tenía de Jensen Ackles en su portátil. También le enseñó los memes que había hecho con sus imágenes. En la pared tenía una foto enmarcada de Jensen Ackles y en la de enfrente una de Dean Ambrose, un luchador de la WWE. Norma tenía 50 años, era una mujer de cuerpo redondo, cabello corto y un piercing en la ceja. Se lo había hecho, según contaba, con orgullo para combinar con el piercing de su hijo. A esas alturas casi ya no sabía si reírse, asustarse o salir corriendo, pero todavía no había visto lo peor. En el trabajo, Norman empezó a mostrar un lado que casi no había visto hasta entonces. Pasó de ser el chico simpático y bromista a un tipo controlador y dominante que no soportaba perder el control. Como la campaña en la que ambos trabajaban se pospuso unas semanas, Cassie decidió pasarse temporalmente a otra. Norman, en cambio, prefirió quedarse en la misma. Allí ella conoció nuevas personas y algunos de sus compañeros eran hombres, pero eso fue suficiente para que Norman perdiera la cabeza. Los observaba desde su escritorio con una mirada de entre ira y sospecha. Después bombardeaba casi con preguntas absurdas, como ¿de qué conoces a ese hombre? ¿Te has acostado con él? ¿Por qué eres su amiga? Inventaba historias sin sentido sobre ellos, tratando de disuadirla de mantener cualquier contacto. Cassie empezó a darse cuenta de que su carácter era mucho más oscuro de lo que aparentaba. Detrás de su humor sarcástico había una rabia constante. Entonces llegaba Halloween. Aquella tarde Cassie salió del trabajo antes que él y decidió preparar algo especial: filetes de lomo, patatas fritas caseras, champiñones salteados y vino. Además, ese día había ganado una botella de champán en un concurso de tallado de calabazas. Cassie tenía 22 años y después de un día largo pensó que podía celebrarlo un poco. Abrió la botella y tomó bastantes copas antes de que Norman llegara a casa. Cuando él entró en la casa y vio la botella vacía, se enfureció. No porque él también quisiera champán y ella no lo había compartido con él, sino porque no había estado allí para vigilarla mientras bebía. Ella no esperó a que él llegara para poder vigilarla. Dijo que se sentía traicionado, que ella no debía hacer esas cosas sin él, y la cena se arruinó. El ambiente se volvió denso, sofocante. Casi no dijo nada más. Pasaba de entrar en una discusión tan absurda. Solo se levantó y se fue a su habitación, se metió en la cama, rezando para que la noche terminara pronto. A la mañana siguiente, Norman despertó a Cassie con un intento de disculpa. Le llevó el desayuno a la cama. El gesto habría sido dulce si no fuera porque la comida estaba tan mala y tan mal preparada que casi terminó vomitándola. Esa noche planeaban ir a la fiesta de Halloween de una discoteca que ambos solían frecuentar. Así que durante el día fueron al centro a comprar los últimos detalles del disfraz de Cassie, que iba a vestirse como Carrie. Pero cada vez que ella escogía algo, Norman tenía un comentario listo para criticarla. ¿Seguro que quieres gastar dinero en eso? ¿De verdad te pondrás eso? Menudo desperdicio de dinero. O sea, era un aguafiestas con todas las letras. Cada frase era una puñalada al entusiasmo de Cassie. Y para colmo, Cassie terminaba pagándole todo a él. No le importaba gastar el dinero, pero no dejaba de resultarle injusto. Tenían el mismo trabajo, tenían el mismo sueldo, además de que ella pagaba muchas veces las cosas de casa, pero Norman siempre decía estar sin dinero. Su alquiler era muy bajo, no tenía hijos a los que mantener, o sea, bueno, tenía una hija, pero no la mantenía, y aún así nunca tenía dinero. Esa noche regresaron a casa, cenaron, tomaron unas copas y se arreglaron para ir a esta fiesta. El mejor amigo de Norman, un tipo encantador, según Cassie, se unió a ellos para salir juntos. La discoteca estaba llena, la fila rodeaba la esquina. Había muchísima gente porque era la fiesta anual de Halloween y todo el mundo quería ir. Mientras esperaban, una chica se acercó directamente a Cassie. La miró y con cierta duda preguntó: ¿Ese es Norman Bates? Señalándolo. Cassie, algo sorprendida, respondió que sí, que era su novio. La chica entonces le dijo algo que le heló la sangre. Le dijo: solo quería que lo supieras. Tiene una hija a la que se niega a ver. La madre es mi hermana. Le ha enviado cartas, lo ha llamado miles de veces y él siempre la ignora. Incluso ha cambiado de número más de una vez para evitarla. Cassie se quedó muda porque ¿os acordáis de que Norman le había contado
que no veía a su hija porque la madre no le dejaba porque era una perra psicópata. Cuando la chica se fue y Cassie se encontró con Norman, le dijo: la hermana de la madre de tu hija está aquí. El rostro de Norman se transformó en ese instante. No dijo ni una palabra, no gritó, simplemente se cerró por completo, con una rabia silenciosa, que era incluso más aterradora que si hubiera dicho algo. El resto de la noche dice Cassie que fue un infierno. No le habló, no la miró, ni siquiera nada, como si Cassie le hubiera hecho algo. Cassie estaba completamente confundida. Y aunque lo ocurrido ya era bastante perturbador, hasta ahora no nos ha dado el motivo por el que llama Norman Bates a este chico. Todavía queda. Lo que realmente hacía a este chico merecedor de este apodo, Norman Bates, era la relación extraña, enfermiza y dependiente que tenía con su madre. En ese entonces, Cassie tenía 2 trabajos. Uno en la empresa de atención al cliente y otro como portera en conciertos locales, recogiendo entradas, controlando accesos y lidiando con borrachos los fines de semana. Esa semana había trabajado 7 días seguidos sin descanso, de lunes a viernes como atención al cliente, de viernes a domingo como portera. El último día, después de un concierto, cogió un taxi para ir a casa de Norman, haciendo una parada rápida en una licorería para comprar cigarrillos y una botella de vino. Estaba agotada y solo quería relajarse. Pero cuando abrió la puerta, lo que encontró la dejó helada. Allí estaban Norman y su madre acostados juntos en la cama, bajo las sábanas, viendo lucha libre, acurrucados. No le veo nada de malo, yo. Ahora, no era solo esto, eran todas las demás cosas. Cassie se quedó parada en el umbral, sin saber qué decir, porque la escena le revolvía algo por dentro. Dice que había algo profundamente raro entre ellos. Se sentó a cenar en silencio intentando ignorar lo que acababa de ver. Norma, como siempre, terminó comiéndose sus sobras. Después pusieron Supernatural, la serie que Cassie tanto amaba, y Norman, completamente metido en la historia, rompió a llorar al final de un capítulo con sollozos ahogados. Cassie no podía creerlo porque era como si estuviera viendo a un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Tratando de despejar el ambiente, Cassie puso en la tele Saturday Night Live, pero Norman no entendía absolutamente nada del programa. Una y otra vez le preguntaba: ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo otro? ¿Quién es tal? ¿Qué es cuál? Y Cassie lo miraba sin saber si reír o llorar. Luego, Norma, que seguía allí, decidió que no se iría hasta que pusieran el episodio presentado por Channing Tatum. Cuando apareció en pantalla empezó a gemir y a acariciar la televisión como si estuviera frente a un altar. Cassie no podía más, había trabajado más de 75 horas esa semana y lo único que quería era dormir. Pero Norma no tenía ni la menor intención de dejarla descansar. A las 4 de la mañana seguía despierta cantando canciones de Michael Bublé a todo volumen, recorriendo la casa desafinando, mientras Cassie intentaba taparse los oídos con la almohada. Esa noche, exhausta de los nervios, Cassie comprendió lo que realmente significaba vivir dentro de aquella casa. Estaba con 2 personas completamente infantiles y con 2 personas que tenían una relación extraña que le hacía acordarse todo el rato de Norman Bates, o sea, de la película. Con el paso de los días, Cassie empezó a darse cuenta de que lo que ocurría entre Norman y su madre no era simplemente raro, sino profundamente perturbador. Norma solía gritarle a su hijo desde el baño mientras estaba allí bañándose para que él fuera. Y él iba. Conversaban a través de la puerta o incluso mientras ella seguía en la bañera, como si nada. Él se sentaba allí, a veces era él quien la llamaba desde el baño y ella acudía enseguida. Era una relación muy extraña y casi empezó a sentir rechazo. Norman y Norma se seguían por toda la casa como 2 perritos falderos, siempre uno detrás del otro, tocándose, manoseándose, compartiendo una cercanía física que Cassie describe como que no tenía nada de maternal, nada de madre e hijo. Los abrazos al principio parecían tiernos, pero cada vez se volvieron más largos e incómodos. Tenían incluso citas de madre e hijo cada semana. Y cuando Norman y Cassie salían, en lo que se suponía que era una cita de pareja, Norma siempre terminaba yendo con ellos. Se sentaba frente a su hijo, hablándole sin parar, acaparando toda su atención, por encima de Cassie. Y según Cassie era evidente, lo miraba Norma a su hijo Norman como si estuviera enamorada de él. El control se extendió también al mundo virtual.
Norma agregó a Cassie por Facebook y ella por cortesía aceptó la solicitud. Pero cada vez que Cassie cambiaba su foto de perfil, Norma aparecía en los comentarios con el mismo mensaje: ¿qué pasa con la foto con Norman? Al principio Cassie intentó ser amable y después simplemente empezó a ignorar sus comentarios, porque ya no quedaban dudas, lo que unía a Norman y a su madre no era amor familiar, era una especie de obsesión. Al final Cassie empezó a notar que había algo que la estremecía todavía más que las peleas o los ataques de celos. Norma parecía tenerle celos a ella, a Cassie. Era como si en la mente de Norma Cassie fuera una intrusa que le estaba robando a su Norman. En más de una ocasión, Cassie sintió que Norma la veía como una rival, no como la novia de su hijo, sino como una competencia. En una ocasión, Cassie presenció la escena en la que Norma estaba en la bañera y Norman sentado en el borde charlando con ella. Y casi no se podía creer lo que veía, porque realmente sí debe ser una situación muy incómoda. Le parecía que era una intimidad enfermiza completamente fuera de lugar. En este punto apenas habían pasado 2 meses desde el inicio de la relación entre ellos dos. Y el punto de quiebre llegó una tarde cuando Cassie volvió a casa de ellos del trabajo. Norman había decidido afeitarse la barba como lobezno y el resultado, según Cassie, era grotesco. Sus labios parecían los de Homer Simpson, apretados, deformes, como un paréntesis cerrado. Cassie trató de contener la risa, pero antes de que pudiera decir algo, Norma soltó un comentario que le hizo sentir náuseas. Le dijo: ¿no se ve súper sexy? ¿Cómo puedes quitarle las manos de encima? Si tuviera 10 años menos, le arrancaría la ropa yo misma. Cassie se quedó completamente paralizada. El asco fue profundo. A partir de ese momento, ya no pudo mirar a ninguno de los dos igual. Entre los problemas de ira que tenía Norman, su carácter cada vez era más violento y su personalidad tóxica y asfixiante, Cassie tuvo suficiente. Pocos días después terminó la relación. Norman la llamó y la escribió sin parar durante un tiempo, alternando entre súplicas y reproches, pero Cassie no le respondió. Ya no le inspiraba nada más que repulsión y cansancio. A mediados de diciembre, Cassie decidió que era hora de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Habían pasado unas semanas desde la ruptura y volvió a la casa de Norman para recoger sus cosas que se había dejado ahí. Apenas cruzó la puerta, él la recibió con el mismo tono controlador de siempre. Le dijo: no me gusta que hables de chicos que crees que están buenos en Facebook. Deja de hacerlo. Cassie le dijo: no es asunto tuyo, de manera cortante. Ella revisó cada habitación con rapidez, metiendo en una bolsa sus pertenencias, ropa, cargadores, pequeños objetos que había dejado ahí. Solo quería salir de esa casa lo antes posible. En la cocina tenía algunas latas de cerveza que había comprado ella, gotas para los ojos, y normalmente lo habría dejado ahí, pero esta vez no. Era una cuestión de principios. Ya no iba a permitir que siguieran aprovechándose de ella. Y fue entonces cuando Norma apareció. Estaba en la cocina con una expresión furiosa y los brazos cruzados y le dijo: estás cometiendo un error. Norman es un príncipe. Estás desperdiciando lo mejor que te ha pasado en la vida. ¿Qué dices, Norma? Cassie la ignoró tratando de mantener la calma, pero Norma dio un paso al frente y le dijo: seguro que te estás acostando con ese negro con el que te has estado juntando. ¿Crees que un negro es mejor que mi pequeño rey? Porque Cassie había subido fotos con un amigo en Facebook. Cassie se quedó helada, boquiabierta, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Racismo? ¿Celos? ¿Qué era eso? Abrió la nevera intentando mantener el control, pero Norma se interpuso y la empujó, bloqueando la puerta. Esa comida ahora es mía, dijo Norma. ¿Es una broma?, respondió Cassie, apartándola de un empujón. Agarró sus cosas con rapidez y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez y le gritó: eres la persona más asquerosa que he conocido en mi vida. Salió corriendo con el corazón desbocado y se metió en el coche de su hermano que la esperaba afuera. Apenas cerró la puerta, estalló en una risa nerviosa mezclada de alivio, miedo y asco. Al día siguiente Cassie recibió un mensaje de Norman. El tono era el de siempre, invasivo, celoso y asquerosamente inapropiado. Le decía: ¿de quién era el coche en el que te subiste anoche? Y Cassie solo pudo reírse. En una historia donde su madre parecía más su pareja que ella misma, Norman tenía el descaro de acusarla de algo así. Ella no respondió. Durante las semanas siguientes llegaron algunos mensajes sueltos llenos de insultos y reproches.
Cassie había pedido una baja médica a principios de diciembre por motivos ajenos a todo este caso, y la campaña del trabajo terminó en enero. Volvió a ver a Norman una sola vez durante la fiesta de despedida del equipo en un bar. Norman la ignoró completamente, fingiendo ser la víctima de todo. Cassie no quería decir nada, pero no se pudo contener. Se acercó al oído de Norman y con voz baja y firme le dijo: «Todos sabemos lo tuyo con tu madre y lo de la hija que finges no tener». Él se quedó pálido. Cassie sabe que fue cruel, pero después de todo lo que había soportado no se arrepintió ni un segundo. Nunca volvió a tener noticias de Norman Bates y de Norma. Supuso que seguían viviendo juntos en aquella casa de pesadilla. Meses después supo que habían aparecido en la Comic Con del barrio disfrazados sonrientes. Y en las fotos Norman parecía un payaso literalmente, y a su lado, como siempre, estaba su madre. Cassie miró una de las imágenes y sintió una mezcla de asco y alivio. Miró la foto y dijo: «Norman Bates y Norma, no nos volvamos a ver nunca más». Tardó meses, pero al fin había superado la sensación de suciedad que esa relación le dejó y, según ella, la necesidad de lavarse la piel y el alma con lejía para olvidar lo que había vivido y con quién había estado. Esta historia ha sido larga, contundente, pero me imagino casi diariamente, me imagino casi cada vez que le venga a la cabeza el recuerdo de esta relación pensar: ¿por qué salí con este chico? A veces el verdadero terror no está en las películas ni en las historias que se encuentran en internet, sino en las personas que parecen completamente normales. La segunda historia es de Madison, una chica de 22 años que solo quería pasar un buen rato con sus amigos, sin imaginar que una simple salida de Halloween terminaría convirtiéndose en una experiencia que nunca podrá olvidar. Una historia que demuestra que incluso cuando crees conocer a alguien, no siempre sabes de lo que es capaz. Su historia se titula «He creado a un monstruo». Hace unos 15 años, cuando Madison tenía unos 22, solía salir a bares con su mejor amiga Tracy, 3 o 4 noches por semana. Les encantaba conocer gente nueva y con el tiempo habían hecho varios amigos en esos bares a los que salían. Había algunos lugares que visitaban más que otros, pero uno en particular se había convertido casi en su segunda casa. Conocían al camarero, al encargado, ya eran parte del ambiente. Esa semana era Halloween y el personal del bar se disfrazaba diferente cada noche. Fue allí donde Madison se topó con Walter. Él era el portero y ni siquiera se dieron cuenta el uno del otro de que existían, al menos ella. Esa noche Madison y Tracy bebieron, bailaron y conocieron a varias personas. En algún momento se acercaron a la barra para charlar con su amigo el camarero. Él, entre risas, le preguntó a Madison qué le parecía Walter. Ella no sabía ni de quién hablaba hasta que él señaló directamente al portero. Ella lo miró y se limitó a decir «me». Parecía mayor, muy musculado. Luego supo que era un adicto al gimnasio, pero físicamente no era su tipo. Pero el camarero insistió, le aseguró que Walter era un tipo genial, alguien confiable, y le preguntó si podía darle su número. Madison pensó que no habría gran problema y accedió. Al día siguiente recibió un mensaje de Walter. Quería que quedaran. En ese entonces ella vivía con su tío y su tía. Él era pastor y su tía una mujer muy estricta. Cuando Walter la invitó a pasear, ella pensó que estaría bien salir de casa un rato. La invitó a su apartamento. Cuando ella llegó, la puerta estaba abierta de par en par, y dentro, además de Walter, estaba su mejor amigo, un hombre mucho más atractivo, casado y más cercano a la edad de Madison. Parecía amable y tranquilo, y el hecho de que la puerta estuviera abierta le transmitió cierta confianza a Madison. Además, el camarero, su amigo de siempre, había hablado bien de Walter, así que no vio ningún tipo de motivo por el que preocuparse. En algún momento, Walter comentó que necesitaba comprar algunos suministros de oficina y le preguntó a Madison y a su amigo si querían acompañarlo. Aceptaron y los tres subieron a su coche, destartalado, y se dirigieron a una tienda cercana. Apenas entraron, una chica guapa pasó junto a ellos y Walter no dudó en hacer ese típico movimiento de cabeza para seguirla con la mirada. Se acababan de conocer, pero a Madison le pareció de muy mal gusto, ya que al final habían quedado para conocerse o porque a él le gustaba y ver qué tal. Y de regreso en el coche, Madison se lo dijo sin rodeos. Le dijo: «Oye, mira, sé que acabamos de conocernos y estamos pasando el rato, pero no me faltes al respeto. Todo el mundo mira, pero podría ser menos obvio. No me hagas quedar como una tonta en público». Walter se echó a reír, dijo que le encantaba que ella se defendiera y que eso lo había impresionado, sobre todo siendo su primera cita. Cuando regresaron al apartamento, él la miró y le dijo con una sonrisa: «Me gustas».
Para diciembre tendrás un anillo en el dedo. Madison apenas podía creerlo, se acababan de conocer y ni siquiera se habían conocido tampoco. Bueno, el amigo de Walter se fue poco después, así que se quedaron solos. Pidieron comida para llevar, se tomaron algo y charlaron durante horas. Resultó que Walter era del mismo pequeño pueblo donde habían nacido los padres de Madison, a unas 6 horas al sur. Le contó que había sido veterano de la Guerra del Golfo, lo que lo hacía más de 20 años mayor que ella, y que ahora había vuelto a la universidad para terminar su carrera mientras trabajaba a tiempo completo entre la semana y también los fines de semana. Así que en apariencia parecía un tipo bastante decente. En medio de la conversación, él notó los tatuajes de Madison y le preguntó por ellos. Ella tenía tatuadas cosas como de terror, y ella le habló sobre su amor por el terror, su fascinación por los crímenes reales y los asesinos en serie. Walter escuchaba con aparente interés, aunque admitió que no sabía mucho del tema. Madison sonrió y le dijo que le prestaría su enciclopedia de asesinos seriales para que se pusiera al día. Madison le habló sobre estos gustos que tenía ella, no como admiración a los asesinos seriales ni nada, sino como nosotros que consumimos casos de crímenes reales. Una semana después, Madison volvió a quedar con Walter. Le llevó el libro que le había prometido y desde entonces empezaron a verse con más frecuencia. A veces incluso se quedaba a dormir en su apartamento. Todo parecía ir bien hasta una noche. Esa noche habían estado bebiendo mucho, charlando como de costumbre, cuando Walter dijo algo que a Madison le sonó extraño, como si estuviera intentando presionarla o asumiendo demasiado rápido una confianza que todavía no existía. Ella se dio la vuelta y le pidió con firmeza que no le hablara así, pero antes de poder alejarse sintió un tirón violento en el cuello. La agarró por el pelo. Madison reaccionó enseguida, le sujetó la mano y se lo quedó mirando en shock. Walter soltó una risita nerviosa y se disculpó, diciendo que no quería ser tan brusco, que solo había querido hacer una especie de juego previo. Intentó minimizarlo, pero ella lo detuvo de inmediato. Quiso irse, pero estaba demasiado borracha como para conducir, así que se quedó sentada intentando mantener la calma, mientras él, con total normalidad, decía que iba a adelantar un poco de trabajo. Madison pensó que esperaría a que se le pasara el efecto del alcohol, se marcharía y no volvería a hablar con él. Mientras ella permanecía ahí, Walter empezó a hablarle, pero lo que le dijo la dejó helada. Comenzó a contarle con lujo de detalles quién era su asesino en serie favorito del libro que le había prestado y por qué lo admiraba. Su tono era como de demasiado interesado, casi emocionado. Entonces, después de esto, Walter abrió su portátil y comenzó a reproducir vídeos con contenido perturbador, enseñándoselo a Madison y contenido que nadie querría ver, y él se lo enseñaba como emocionado. En ese momento no lo entendía del todo, pero después lo tendría claro. La sensación de incomodidad que estaba teniendo no era tanto por los vídeos, era porque no se sentía segura ya con él. Madison trató de mantener la calma, con voz temblorosa le pidió a Walter que por favor esperara a que ella se fuera para seguir viendo esos vídeos, o al menos que se pusiera auriculares. Y él se rió, diciendo: "No puedo creerme que seas tan impostora. Tienes todos esos tatuajes, calaveras, pareces gótica y estás asustada". Y entonces comenzó a reírse como con carcajadas, pero carcajadas extrañas como para intimidar. Y ella se dio cuenta de que a Walter parecía fascinarle verla incómoda. Madison intentó no demostrar miedo, pero cada segundo con él se volvía más insoportable. Le dijo que su reacción la estaba asustando, y aunque siempre le había gustado las cosas de terror, se dio cuenta de que Walter no estaba actuando, sino estaba disfrutando de verla con miedo. De repente, la expresión de Walter cambió y con una voz baja y seria le dijo: "Tengo mi machete debajo del colchón". Madison se giró y lo vio. El mango sobresalía apenas unos centímetros. Antes de que pudiera reaccionar, él añadió con una calma escalofriante: "Podría hacerte desaparecer y nadie encontraría tu cuerpo". En ese instante la adrenalina se apoderó de ella, agarró su bolso sin pensarlo y corrió hacia la puerta. Detrás de ella Walter la seguía despacio, riéndose, repitiendo que no se fuera, que estaba exagerando. Pero Madison ya estaba completamente sobria. Encendió el coche, arrancó y se fue sin mirar atrás. Condujo unos minutos hasta llegar cerca de un centro comercial, aparcó al costado de la carretera respirando con dificultad, intentando calmarse. Entonces llamó a Tracy. En cuanto escuchó su voz, rompió a hablar sin parar, descargando todo el miedo que había estado conteniendo. Durante la semana siguiente, Walter no dejó en paz a Madison. La llamaba, le enviaba mensajes una y otra vez, alternando entre suplicar que le diera otra oportunidad y atacándola con insultos.
la llamaba impostora, falsa, decía que había jugado con él, su tono pasaba del arrepentimiento al enfado en cuestión de segundos. Madison aún temblaba cada vez que veía su nombre en la pantalla. Decidió contarle todo a su amigo camarero, el mismo que los había presentado, y cuando terminó de hablar, él se quedó helado. No podía creer que Walter, a quien consideraba un buen tipo, hubiera hecho algo así. Después de eso, el camarero solo coincidió con Walter unas pocas veces más en el trabajo, pero apenas hablaron. No pasó mucho hasta que Walter puso su atención en otra persona, una chica joven de poco más de 20 años. Su familia era dueña de un restaurante vietnamita justo en la misma zona donde estaba el bar. Tiempo después, el camarero le contó a Madison que Walter había empezado a salir con esa chica y que casi de inmediato ella se había quedado embarazada. Madison le pidió que si alguna vez la veía le advirtiera o le diera su número, pero él nunca volvió a cruzarse con ella. Desde entonces, Madison solo puede esperar y rezar para que esa joven no haya quedado atrapada con alguien como Walter. Cada vez que pasa por esa zona le invade la misma sensación, entre miedo, alivio y un único deseo, que es no volver a cruzarse con ese hombre. Y dice que le da igual que él se quede con su enciclopedia de asesinos seriales, pero solo espera que no esté aprendiendo de ella. Y aquí el fin de esta historia, no sé, tengo una sensación muy rara con Walter, me da la sensación como que... Porque cuando la llamaba impostora y todo eso, porque a ella le gustaban todos estos temas, ¿no? Y él quiso como comportarse también de esta manera, que le gustaban todos estos temas, me da la sensación, pero se le fue un poco la cabeza, me parece a mí. O ya era así y solo lo estaba ocultando un poquito al principio. Y la última historia de hoy se titula Una persona con una bolsa de papel enmascarada nos vigila a mi marido y a mí. Esto ocurrió apenas ayer y Jenny, la protagonista de esta historia, todavía no puede sacárselo de la cabeza. No es una historia tan impactante como otras, pero sin duda para ella es una experiencia muy escalofriante. Ella y su marido Harry volvían caminando a casa después de tomar una cerveza en el pub local, alrededor de las 6 de la tarde. Viven en un pequeño pueblo de Nueva Zelanda de unos 2000 habitantes. Un lugar tranquilo pero con una mezcla curiosa de gente, jubilados, personas con problemas de drogas, familias de bajos ingresos y cada vez más gente joven que llega desde la capital para trabajar. Jenny y Harry pertenecen a este último grupo. Bueno, Harry y Jenny estaban volviendo hacia su casa, charlaban tranquilos y solo tenían que recorrer 10 minutos. A los 3 minutos de camino, justo al llegar a la primera intersección, Jenny notó un gato sentado sobre la cerca de una casa en la esquina, al otro lado de la calle. Sonrió y dijo miau, y el gato respondió con otro maullo. El animal comenzó a acechar a un pájaro y la pareja siguió observándolo entretenidos mientras pasaban frente a la casa. Pero entonces algo cambió. De repente, una persona salió tambaleándose por la puerta principal hacia el patio. Llevaba puesta una máscara improvisada hecha con una bolsa de papel marrón. Su forma de moverse era extraña, torpe, inquietante, pero no daba la sensación de que estuviera borracho. La casa además parecía completamente vacía, sin luces, sin música, sin rastro de una fiesta o algo así, de disfraces. Solo esa persona observándolos desde el jardín con aquella bolsa en la cabeza. Se giró lentamente hacia ellos, y al mirarlo a los ojos vieron como sus ojos estaban como vacíos y se clavaban directamente en los ojos de Jenny y Harry. Por un instante no se movió y luego, sin dejar de mirarlos, comenzó a retroceder hacia la oscuridad del marco de la puerta, hasta desaparecer dentro de la casa. Durante todo este rato la pareja había seguido caminando despacio, casi en silencio, mirando. Jenny sintió cómo se le erizaba la piel desde la nuca hasta los brazos. Sabe que contado igual suena ridículo, pero algo de esa persona la llenaba de un terror profundo. Mientras pasaban frente a la casa, volvió a mirar y entonces vio al hombre otra vez. La cara de la bolsa de papel se asomó lentamente desde la penumbra de la entrada, como si los estuviera espiando, y apenas unos segundos después volvió a ocultarse. Jenny y Harry siguieron caminando, pero cada pocos pasos se giraban para mirar, y cada pocos segundos esa figura volvía a aparecer despacio, observándolos en silencio desde la puerta. Y así continuó todo el trayecto de aquella calle, hasta que finalmente llegaron al final, unos 350 metros más adelante, y doblaron la esquina perdiendo de vista esa casa. Esto ocurrió ayer y ella sigue pensando en aquella figura con la bolsa de papel en la cabeza, en cómo se movía despacio sin decir ni una palabra, apareciendo y desapareciendo mientras ellos se alejaban. Su marido Harry dice que seguramente solo fue un niño haciendo una broma, pero hay algo en la manera en que esa cara los observaba que a Jenny le hace no sentirlo como una broma, sino que lo siente
como algo perturbador. Y piensa en cada vez que tenga que pasar por esa calle, por delante de esa casa. Solo de pensarlo le da sensación de terror, porque es lo que le transmitió la persona de la bolsa en la cabeza. Realmente no sé, a mí igual también me daría como, ¡ay, qué mal rollo! Pensaría que es una broma seguramente, pero entiendo la sensación que Jenny dice tener de que le transmite un terror, porque no sé si os ha pasado que a veces os habéis cruzado con una persona y os ha dado una sensación de... me acaba de dar muy mala vibra esta persona, ¿sabéis? O así, y no ha hecho nada. Bueno, en esta ocasión sí que hizo algo el hombre, mirarlos cada 2x3, vigilarlos con una bolsa de papel en la cabeza, que eso ya es bastante aterrador. Aunque teniendo en cuenta de que es octubre, Halloween, tal, podría ser una broma para asustar. De todos modos, es una situación inquietante. Hasta aquí las historias de hoy. El próximo miércoles también serán historias de época de Halloween. Ya estoy recopilando las próximas historias y son muy interesantes. El vídeo de hoy ha tenido 3 historias porque la primera ha sido bastante larga, pero el próximo vídeo va a tener bastantes más historias con... igual no es temática de Halloween porque todas las historias de esta sección de historias de Reddit son de terror y podrían ser temática de Halloween, sino que son historias donde por lo menos una vez se menciona Halloween o las historias ocurrieron en octubre o están ocurriendo en este momento. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar un me gusta, activar la campanita de notificaciones y que sepáis que todos los miércoles habrá nuevas historias como estas en el canal. Suscríbete al canal si no lo estás y te gusta este tipo de contenido. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!